Yo quiero hacer una pequeña aclaración. El deporte que usted dice que su hijo hace, se lo pueden federar porque usan las mismas tácticas para manejar. Por ejemplo, en mi país, se puede decir el Arlo Eisenberg de todo el patinaje fue un chico llamado Daniel Adú. Él hizo un suramericano y él quiso federar, hacer la Federación Suramericana de Patinaje Extremo, y nunca la pudo hacer. Él tenía todas las personas necesarias para hacer eso y nunca pudo concretar nada porque lo primero que le dijeron, para patinar tú no vas a coger la misma táctica del otro, ni van a entrenar iguales para hacer el mismo truco. No es como natación, que todos entrenan las mismas brazadas, el fútbol todos entrenan la misma cantidad de trotar, ¿sí me explico, no? En cambio, el patinaje no se lo va a poder federar, a mi manera de pensar. Porque yo hago un truco y el otro lo puede hacer igual, el mismo truco, pero no lo hace con la misma técnica. ¿Le puedo responder? Pero, lo que pasa es que ese es un tema muy novedoso a nivel mundial, ¿ya? Y si existen federaciones en otros países como en Brasil o en Estados Unidos, federaciones nacionales de cada deporte, es porque primero se han asociado, han hecho varias asociaciones que generalmente estas asociaciones las hacen con algún fin de lucro o son como ONGs que no cobran nada al Estado o no cobran nada a la gente que participa, ¿no? Son asociaciones, tú te juntas con tus amigos, haces tu asociación de inliners de Ecuador. Una, ya. Tienes que tener unas 3 o 4 para poder hacer un pedido de una federación al gobierno, al Instituto de Deportes de tu país, ¿no es cierto? Pero para esto las asociaciones, como tienen un fin de lucro, que es hacer tus campeonatos, conseguir tus auspiciadores, te vas a pelear con todo, ¿no es cierto? La federación tiene ciertos reglamentos. Anualmente me parece que escogen a los dirigentes. Pero ¿qué tal si los dirigentes no funciona el de este año, pero sí el del próximo y no el del próximo, ¿no? Entonces, es muy relativo que necesites tener una federación para que tu deporte salga adelante. Generalmente se trata de las personas. Se trata de la persona que sepa dirigir a una masa. Pero hay una cosa sí que quiero comentar. Respecto a la pregunta que me hacías tú hace un rato atrás. Si ustedes se agrupan como buenas personas, en el caso de los chilenos, y se asocian, ustedes métanse en la página de Chile Deporte y les indica cómo hacerlo. Cómo conformar esa asociación y cómo postular a proyectos donde haya dinero. Es decir, si ustedes quieren poner, qué sé yo, un campo de deporte extremo, qué sé yo, en tal parte, hacen el proyecto y Chile Deporte les financia el proyecto. Pero tienen que constituirse como un grupo que está amparado por la reglamentación de Chile Deporte. Eso se hace en Chile, me imagino que en otros países puede ser exactamente igual. No es necesario pertenecer al Comité Olímpico, ¿ah? No es necesario hacerlo, solamente basta con que se organicen, lleven una organización definida, se metan en la página de Chile Deporte y se introducen ahí y postulan a todos los proyectos que es necesario postular. En cuanto a dinero se refiere, que es bastante bueno por lo demás. Última pregunta, por favor, ya estamos excedidos en el tiempo. Don Jaime Huerta. Don Jaime, mire, me llamo Mario Carbacho, soy presidente del club de skateboard de San Bernardo. Nosotros ya estamos organizados, yo ya mandé un proyecto al INCUB para hacer un taller para jóvenes de escasos recursos. También estoy de la mano con la alcaldesa y con el diputado Ramón Farías para Fondo Presidente de la República. El problema es que allá en San Bernardo hay alrededor de 2.700 jóvenes que andan en skate y no hay donde patinar, donde practicar el tema. Y los espacios con los que me darían como dato son muy pequeños porque para la cantidad de personas que hay se necesita un lugar mucho más grande. Lo mismo, yo tengo que postular a Chile Deporte, tengo que con las bases y todo eso. Pero mi pregunta es la siguiente: como no hay espacios públicos tan grandes, porque en la comuna de Santiago es la más grande, pero los otros tienen espacios pequeños, ¿qué es lo que podemos hacer en ese entonces? Yo creo que conversando con alguien que de
Chile Deporte, me decía, tú no te imaginas la cantidad de espacios que existen en este país para la práctica deportiva. Es que no tienes idea de la cantidad de espacios. Así que yo creo, si tú vas a Chile Deporte y conversas con el personal de deporte recreativo, podrías tener varias respuestas a tu pregunta. ¿Ah? Ya, muchas gracias. Señores, muchísimas gracias.